En esta figura se ve una isoterma típica de absorción. Como explicaba en la primera parte de la clase, a concentraciones muy bajas se ve una cierta curvatura e incluso a veces una subida. Dado nuestros estudios de cómo varía la parte energética cuando se distribuye surfactante, nosotros creemos, yo en particular pienso, que esa variación tiene que ver con que efectivamente no hay suficientes moléculas para establecer el equilibrio entre las fases y la distribución de surfactante no es solamente a la interfase, sino que sensiblemente hay una cantidad que está yendo al seno del líquido. Y cuando hay dos fases, como nosotros encontramos, además de la interfase, en una de ellas el surfactante tiene una preferencia para disolverse. Pero de esa parte normalmente uno no se ocupa, y después de que uno ha pasado un rango de concentraciones bajas y generalmente pequeño, ocurre un comportamiento tipo isoterma de Gibbs que se describe bastante bien con la ecuación que dedujimos a partir de la isoterma de Gibbs, tomando en cuenta la concentración de un agente surfactante o de un surfactante en la interfase, la cual se calcula mediante la pendiente de la variación de la tensión. Es decir, ahora la tensión nos va a decir cuántas moléculas hay absorbidas sobre la superficie. De hecho, en esta primera zona, en principio lo que se supone es que efectivamente se está dividiendo el surfactante entre el seno del líquido y la superficie para lograr un equilibrio. En la zona de Gibbs, se supone que si de aquí sale un solo valor, la monocapa está cubriendo, la superficie está saturada. Pero otra vez les recuerdo la inconsistencia entre esa explicación de que aquí no está pasando nada y el valor fijo que uno obtiene de gamma mayúscula, que es número de moléculas por unidad de área, en función de la pendiente de la variación de la tensión con respecto a su concentración. Y luego, sobre lo que no hay duda, es que de cierto punto en adelante, este punto conocido como la concentración micelar crítica, el surfactante comienza a agregarse. Es decir, la interfaz está totalmente saturada y el surfactante se agrega con el fin de que la cola del surfactante evite el contacto con el solvente hidrofílico. En láminas posteriores vamos a ver qué significa eso. Antes de ello quisiera ilustrar que el comportamiento del surfactante es muy complejo, no es tan trivial como se piensa. El surfactante tiene, de nuevo, ahora lo vamos a ver, más bien debería, bueno, antes de que lo veamos, el surfactante tiene, generalmente un surfactante iónico se ilustra a través de una figurita que parece un espermatozoide, donde la cabeza es polar y la parte hidrofóbica se representa con una barrita. Entonces, el surfactante, cuando se pone en una interfase, bien sea líquido aire o líquido orgánico, el surfactante tiende a alinear la parte polar hacia el agua o el líquido polar y la parte orgánica hacia el líquido orgánico. ¿Ok? Igual ocurre en aire, en agua-aire. La parte, hay evidencia, eso se puede ver en el libro de Adamson, hay evidencia de que el surfactante se orienta en principio perpendicular a la superficie, pero la orientación va a depender muy marcadamente de la concentración total que ustedes tengan en el sistema. Es decir,
esta no es la única orientación que tiene el surfactante en la interfase. El surfactante podría estar acostado, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la parte iónica, generalmente, si el surfactante es iónico, ya vamos a ver una descripción, una lámina que ilustra los diferentes tipos de surfactantes. El surfactante, la cabeza iónica, generalmente no, está sumergida en el agua. De hecho, nosotros hace muchos años hicimos experimentos donde poníamos en contacto agua y aceite y calculábamos un coeficiente de partición por una metodología bastante bonita. Eso nunca, al final fue una tesis de grado, pero no la reportamos. El caso es que en esa tesis se veía que cuando uno separaba el agua y el aceite, en ese caso era heptano y agua que estábamos utilizando, después de tenerlo en contacto con un surfactante iónico como el sulfato de sodio, y uno medía la tensión del aceite, en el aceite no quedaba absolutamente nada de sulfato de sodio y obtenía una tensión en el aceite que reproducía la tensión del aceite puro con aire, la tensión superficial del aceite. Eso básicamente para nosotros fue una demostración suficientemente fuerte de que uno no logra, salvo por micelas inversas y estructuras más complejas, uno no mete de manera sencilla una cabeza polar ionizada, es decir, con carga formal en la fase orgánica. ¿Ok? O sea que los surfactantes iónicos, solo a través de micelas inversas y otras estructuras más elaboradas se disuelven en la fase orgánica. De resto no lo hacen. No así los no iónicos. Pero bueno, lo que quería ilustrar en esta lámina es que además de la formación de agregados que llamaremos micelas, en los cuales el surfactante se ubica, se coloca de esta manera donde las cabezas hidrofílicas se ponen en contacto con el solvente polar, en este caso agua, y las hidrofóbicas se ocultan de la parte polar. Hay también formaciones de bicapas e incluso dependiendo de la temperatura pueden formarse cristales líquidos. O el surfactante adicionalmente puede absorberse a la superficie del recipiente, en especial si este es vidrio y él tiene una parte polar. Entonces, una cosa es, nosotros tenemos, digamos, a través de la tensión, una medida de cómo es la concentración en la interfase, pero qué está ocurriendo en el seno del líquido depende de las condiciones físico-químicas del sistema. De nuevo, como resultado del isoterma de Gibbs, uno obtiene el valor de gamma, que son número de moléculas por unidad de área. El inverso del valor de gamma, como les decía, es el área por molécula a nivel interfacial. Esas áreas por moléculas ya se han determinado durante muchos años, están tabuladas. El libro de Milton Rosen es un buen libro para ver áreas por moléculas típicas. Milton Rosen fue alguien que trabajó en la Procter & Gamble durante muchísimos años y las técnicas de él, entre ellas una que tiene que ver con absorción interfacial dinámica, la vamos a estudiar más adelante, pero son técnicas muy sencillas y muy prácticas desde el punto de vista de aplicación. Bueno, como se observa aquí, por ejemplo, para surfactantes iónicos, un área típica, un área intermolecular, un área superficial típica es del orden de los 50 Armstrong cuadrados. ¿Ok? Porque, de hecho, esa es una evidencia a favor de que el surfactante, un surfactante iónico, se coloca perpendicular a la interfase. Porque, por ejemplo, si ustedes van subiendo la cadena hidrocarbonada, en este caso, lo que tenemos es la sal de un ácido, típico jabón. Acuérdense que los jabones se producen por saponificación de las grasas. Entonces, si uno va subiendo el número de carbonos de la cadena de C11, C13, C15, no sé qué, de todas maneras las áreas que está obteniendo interfaciales son muy similares. Si el surfactante se estuviera ubicando de manera horizontal o de otra manera,
el área debería ser proporcional a la longitud de la cadena, pero no lo es. Por otra parte, el orden de la concentración visceral crítica generalmente es milimolar para los surfactantes iónicos. ¿Ok? Para los no iónicos es incluso menor. Una cosa importante de darse cuenta es que si bien la concentración superficial de surfactante es muchísimo mayor que en el seno del líquido contiene la mayoría de las moléculas que uno tiene en un sistema macroscópico, surfactante bulk. ¿Ok? Eso se puede ver de esta manera. Vamos a suponer que tenemos una molécula, en este caso justamente sulfato de sodio, cuya extensión es aproximadamente de 20 angstrom cuadrados, de 20 angstrom. Y supongamos que la tenemos en una interfase a una cobertura máxima de 30 angstrom cuadrados por molécula. Eso solo puede ocurrir en presencia de sal, pero aquí no se menciona. Pero la sección transversal de un hidrocarburo es 22 angstrom cuadrados. Entonces, cuando uno obtiene valores muy cercanos a eso, significa que la carga de la cabeza fue de alguna manera, del surfactante de alguna manera fue apantallada. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el caso es, supongamos que tenemos que ella ocupa en la interfase un área típica de 30 angstrom cuadrados y que su extensión es 20 angstrom cuadrados, que es más o menos la longitud de la cadena hidrocarbonada. Entonces, preguntémonos qué concentración hay aquí de surfactante y qué concentración habría en un volumen cuyo ancho es de 20 angstrom cuadrados en el seno del líquido. Entonces, bueno, otra vez, la concentración a nivel superficial es muy sencillo sacar. Simplemente pasamos de angstrom a metros con el factor de conversión correspondiente. Y si tenemos que es 30 angstrom cuadrados, el inverso de eso nos da 3.3 por 10 a la 14 moléculas por centímetro cuadrado. ¿Ok? Ahora preguntémonos cuántas moléculas de esas hay en el bulk en una sección de 20 angstrom cuadrados. Para eso utilicemos la concentración visceral crítica, porque en principio, como demuestra la isoterma, una vez que uno alcanza la concentración visceral crítica, la interfase quedó totalmente cubierta y ya no varía la tensión. Entonces, solo a partir de la concentración visceral crítica se forman agregados en el seno del líquido. Pero se supone que la concentración monomérica, es decir, de los que están, de las moléculas que se mantienen separadas, es al menos del orden de la concentración visceral crítica. ¿Ok? Que para el sulfato de sodio es 8.3 por 10 a la menos 3 moles por litro, es decir, 8.3 milimolar aproximadamente. Entonces, fíjense que si uno sigue añadiendo surfactante, como ocurre en esta parte del isoterma en el sistema, ya el surfactante, dado que no varía la tensión, no está yendo a la interfase, está yendo al seno del líquido. Pero entonces, ¿cuál sería la concentración del surfactante como monómero? Sigue siendo la concentración visceral crítica porque todo el resto de surfactante lo que va es a formar agregado. En cambio, la concentración de monómeros se mantiene constante a 8.3 milimolar. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, utilicemos 8.3 milimolar como la concentración de surfactante que tenemos en el bulk a manera de monómeros. ¿Ok? Simplemente esa concentración la pasamos a centímetros cúbicos por litro, por tanto hay un factor de conversión y utilizamos el número Avogadro, y por el otro lado el ancho de la interfase, que también tenemos que pasar a centímetros, que es 20 angstrom. ¿Ok? Entonces, con esos valores podemos estimar que el número de moléculas en un volumen de 20 angstrom en el seno del líquido es 1 por 10 a la 12 moléculas por centímetro cuadrado. ¿Ok? En un volumen no, en realidad en una sección transversal en el seno del líquido.
Entonces, fíjense la diferencia entre lo que hay en la superficie y lo que hay en el seno del líquido. Hay 330 veces más moléculas en la superficie que en el seno del líquido. Eso significa que la absorción del surfactante es positiva, ¿ok? Si uno tuviera otro tipo de moléculas, como en vez de la cadena hidrocarbonada, ser un C12, que es decir, sulfato, fuera un C14 o un C16, la concentración, la CMC es menor y la diferencia del mismo cálculo da 1300 veces, 5280 veces, etcétera, etcétera. Otra vez, es importantísimo darse cuenta de algo. Y esa parte se las voy a dejar para que la calculen. Pero claro, depende del tamaño del recipiente. Una cosa es cuántas moléculas más hay absorbidas en relación a un área similar en el seno del líquido, y sin ninguna duda, para las moléculas que tienen absorción preferencial, o sea, que actúan sobre la tensión, o sea, que son surfactantes, la diferencia es de órdenes de magnitud mayor la cantidad absorbida sobre la cantidad en el bulk. Es decir, la cantidad en exceso de las moléculas en la superficie sobre las moléculas del bulk. Pero la concentración total de surfactante en el seno del líquido es muchísimo mayor a la concentración que hay sobre la superficie si uno lo saca por mole o número de moléculas. ¿Ok? Eso debe quedar claro. Una cosa es la comparación de una sección transversal similar entre el seno del líquido y la superficie, y uno ve que hay muchas más moléculas en la superficie. Y otra cosa es la concentración total de surfactante donde está. Es decir, de estos 8.3 por 10 a la menos 3 moles por litro que se tienen a la concentración micelar crítica, ¿cuánto hay disuelto en el bulk y cuánto hay a nivel superficial? Para interfaces macroscópicas, la concentración en el seno del líquido es muchísimo mayor. ¿Ok? Sin embargo, otra cosa es cuando ustedes tienen emulsiones, entonces el área interfacial es gigantesca. O si se tiene lo mismo que pasa con un catalizador. Si ustedes esta área lograran dividirla en un área muchísimo mayor y se preguntan cuántas moléculas hay absorbidas sobre la interfase, entonces van a obtener valores sensiblemente distintos. Bueno, como les decía, un surfactante típico tiende a ilustrarse por intermedio como de la figura de un espermatozoide, porque la cabeza viene siendo hidrofílica y compacta si es iónico, y la parte hidrofóbica es básicamente una cadena hidrocarbonada. Eso es lo más sencillo que pueden tener como surfactante. Aquí, en el caso de un surfactante aniónico, la cabeza tiene carga negativa, y lo ven aquí claramente, por ejemplo, en el caso de un ácido. Entonces, simplemente lo que uno tiene es la sal de un ácido. Entonces, tiene una parte muy soluble en agua y una parte bastante soluble en aceite. Y lo más importante de todo es que, si bien cualquier molécula tiene polaridades distintas a través de en su cadena, eh, en su, este, este, eh, llamémoslo columna vertebral, digamos, en su estructura, los surfactantes se caracterizan porque la parte hidrofóbica y la hidrofílica están divididas desde el punto de vista espacial suficientemente. Entonces, yo tengo, en el caso de los iónicos, en el caso de los catiónicos, en el caso de los catiónicos, la carga de la cabeza es positiva y por lo tanto generalmente son aminas, pero básicamente tengo toda la carga concentrada, la parte polar concentrada en la cabeza, y la parte no polar en una cadena hidrocarbonada que generalmente es más o menos, tiene de 10 carbonos en adelante. En el caso de los surfactantes no iónicos, yo tengo, en vez de una cadena
con carga, lo que tengo es un polímero de óxido de etileno. Y ese polímero de óxido de etileno, básicamente se sabe que 2.5 unidades de, 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 de óxido de etileno disuelven un grupo CH2 de la cadena hidrocarbonada. Veremos formas más tangibles de medir eso, pero es bueno recordarse esa cifra, que es que yo necesito bastante más de la cadena de óxido de etileno por cada carbono que tengo en la cadena hidrocarbonada para tener un surfactante, digamos, equilibrado. Aquí hay otros tipos de surfactantes. Esto he sacado esta partecita de los cuadernos del grupo FIRP de la ULA. Es importante, ellos pertenecen a la Facultad de Ingeniería y es muy importante que refiera que ellos tienen, y se pueden bajar por la red, una cantidad de cuadernos, unos de los cuales solo los dan en cursos, pero la mayoría de los cuales están disponibles al público y son con los que el grupo de Salayer da clases en pregrado. Entonces son unos cuadernos magníficos, escritos en español, hechos de una manera muy didáctica, con la bibliografía correspondiente. Entonces les recomiendo fuertemente que bajen aquellos que les interesan y, y que los lean. Incluso podemos discutir dudas. Bueno, las cadenas, fíjense, tal vez de todas estas moléculas que aparece aquí, dos cosas importantes. Los surfactantes, muchos surfactantes iónicos se obtienen por hidrólisis de los ésteres de ácidos grasos, que básicamente, por ejemplo, en el caso de la glicerina, son, eh, eh, digamos, son triésteres, por así decirlo, ¿no? Y uno simplemente, si ataca con una base, uno saca el surfactante iónico propiamente dicho y recobra glicerina. ¿Ok? Y otro, además de los surfactantes, que son cadenas hidrocarbonadas con un polímero como parte hidrofílica, es típico también tener un anillo bencénico en la estructura, porque los fenoles atacan con más fuerza el óxido de etileno que produce esta polimerización, y entonces la polimerización es más efectiva. Entonces es más fácil obtener este tipo de moléculas a pesar de que tiene un anillo que tiene otras implicaciones desde el punto de vista de biodegradación y de seguridad. La molécula, por ejemplo, que se usaba en la orimulsión era un nonil, aquí era una cadena hidrocarbonada de 9 carbonos, fenol, tenía este grupo igual aquí, y era etoxilado y básicamente esta N era en promedio 17,5 unidades. Bueno, hay surfactantes que se utilizan muy comúnmente en la parte de alimentos. Entonces, generalmente son derivados de sustancias que ya son alimentos o azúcares, etcétera, como por ejemplo aquí el dodesilbetaína, y unos surfactantes muy típicos y muy usados son twin, span y cosas por el estilo, que son anillos de 5 y 6 miembros saturados con oxígeno dentro del anillo. Por ejemplo, esto se llama sorbitán y este es el monoéster de sorbitán. Entonces, fíjense que ellos tienen muchos alcoholes por aquí, y si yo hago reaccionar una molécula de este estilo con óxido de etileno, voy a obtener varias cadenas etoxiladas. ¿Okay? Esto he sacado, ahí está la dirección del laboratorio FIRP, y esto es sacado de uno de sus cuadernos, y básicamente aquí se refiere
¿Cómo es la distribución de surfactantes en uso? Jabones, carboxilatos, neosulfonatos, entonces 50% son de uso doméstico. De lejos, el dodecilsulfato de sodio es lo más usado. Lo usamos en la pasta de dientes y en las pastillas de jabón, y en el polvo de lavar. ¿Cómo se obtiene un surfactante aniónico, por ejemplo? Aquí se ilustra por saponificación de un ácido graso, ¿ok? Entonces tenemos aquí un triglicérido, y el triglicérido, si yo ataco con el OH a cada uno de estos grupos carbonilos que forman el éster, yo separo un ácido, es decir, separo toda esta partecita que está aquí con un hidrógeno, me da un ácido que viene siendo en presencia de una base, es la sal del ácido, eso es un surfactante, aquí está la sal del ácido, y si es un triglicérido tengo 3 unidades de esta, y lo que me queda es la glicerina, ¿ok? También los iónicos que llevan sulfato, pues se hacen por ataque de un alcohol o bien sea ácido sulfúrico fumante o SO3, y lo que se forma es un grupo R. Básicamente se forma en principio un ácido, y luego esto puede sustituirse por un catión. Como sale aquí, si yo hago reaccionar el resultado de esa reacción con base para neutralizar el ácido que se me formó. Los surfactantes catiónicos generalmente ocurren de manera natural y son aminas primarias, secundarias, etc. Básicamente en contacto con ácido clorhídrico o con ácido bromídrico, etcétera, se forman sales de alquilamonio. Eso es el surfactante catiónico típico. También existen surfactantes anfotéricos en los cuales yo tengo aminas por un lado y tengo ácidos por otro, y entonces al transferir el protón del ácido a la amina formo una carga positiva y una carga negativa. No sé si aquí había uno. Aquí está un ejemplo. Cloruro de N-desilpiridina. ¿Ok? Bueno, no es, aquí la división de carga no es tan, este no sería un ejemplo, pero creo que tengo alguno por allí. No estoy seguro si tengo alguno por allí de surfactante anfótero. Pero en principio los aniónicos están cargados negativamente. Obsérvese que, por supuesto, por cada carga negativa hay un catión positivo, ¿no? Pero en este caso, en el caso de los aniónicos, el catión es el metal y la parte hidrocarbonada, es decir, lo que actúa como un surfactante, es la que tiene la carga negativa, por eso se llama aniónico. En el caso catiónico es la misma cosa. Ustedes van a tener un bromuro, cloruro, etcétera, que equilibra la carga, pero el surfactante, la carga positiva, está sobre la cadena hidrocarbonada que tiene el surfactante, que actúa como surfactante. Bueno, aquí aparece una distribución. Esto, por supuesto, que fue para la época en que esos cuadernos se hicieron, que esos cuadernos tienen como 20 años, pero no creo que la cosa haya variado mucho. Los principales surfactantes no iónicos, la mayoría son alcoholes lineales etoxilados o fenoles etoxilados. Es importante resaltar que los jabones normales, por ejemplo, el de polvo de lavar o el lavaplatos, no solo tienen surfactante. Y de hecho, son una mezcla de varias surfactantes o son una mezcla de surfactantes con otro tipo de sustancias. Por ejemplo, un dodecilsulfato de sodio, en este caso que es surfactante, puede mezclarse con un surfactante no iónico, pero sobre todo tiene que mezclarse con otros componentes que eviten que él actúe correctamente.
En el caso de las aguas duras que tienen magnesio y cosas por el estilo que pueden acomplejar los grupos sulfato o los terminales con carga del surfactante, hay que meter algún tipo de agente que elimine el magnesio o metales alcalinotérreos. Y para eso se usa generalmente eh, fósforo, ¿cómo se llama? Óxidos de fósforo, etcétera. Entonces, digamos, y por otro lado, una cosa que debo decir es que los surfactantes, de acuerdo a la longitud de sus cadenas, etcétera, tienen efectos antiespumantes, etcétera. Tienen diferentes, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos HLB, tienen diferentes propiedades. ¿Ok? Otra cosa que es importante entender es que cuando uno habla de aceite, generalmente el aceite es una mezcla de ácidos grasos. ¿Ok? Aquí se clasifican varios, los ácidos grasos típicos, ¿ok? Que se obtienen por saponificación de los triglicéridos de diferentes aceites. Aceite de coco, aceite de maní, aceite. Entonces, fíjense, por ejemplo, el aceite de coco tiene un 7% de ácido caprílico, tiene un 17% de mirístico, etcétera, etcétera. Todos estos tienen nombres característicos de acuerdo a la longitud de su cadena hidrocarbonada, que yo nunca me los aprendo. Pero el caso es, esta es una buena tabla para ubicarse. Cuando vean nombres extraños, esteárico, oleico, etcétera, aquí les sale el número de carbono que tiene. Y como ven aquí, cada tipo de aceite tiene una distribución de sus grasas que es distinta. En otras palabras, si bien son triglicéridos, lo que aparece del lado del éster es distinto dependiendo, bueno, aquí lo ven, esto sería un éster del ácido oleico, este sería un éster del ácido palmítico, etcétera. Todos esos ácidos vienen a través de triglicéridos. Y dependiendo del origen del aceite, ellos tienen una distribución de cadenas hidrocarbonadas distintas. Por eso los aceites tienen diferentes propiedades. Los mismos aceites vegetales, sin hablar de los minerales que son bastante más complejos. Bueno, vimos cómo se obtenían los surfactantes iónicos. Los surfactantes no iónicos, como les decía, se obtienen por polimerización de cadenas de óxido de etileno. El óxido de etileno es muy reactivo, es un derivado o se sintetiza a través del petróleo, entonces yo puedo hacer reaccionar un nucleófilo con el óxido de etileno, por ejemplo, un alcohol, y si él ataca aquí, el óxido abre para el otro lado y otra vez me genera otro nucleófilo que puede atacar a otra molécula de óxido de etileno. Entonces este proceso se lleva a cabo en varios pasos y uno va añadiendo en la cadena óxido de etileno hasta que para la reacción. Producto de esa polimerización no salen, independientemente de cuándo la pare, es el resultado una distribución de pesos moleculares. ¿Ok? No se obtiene una molécula limpia. De hecho, si uno quisiera un fenol etoxilado de grado 3, grado 4, grado 5, cuestan muchísimo dinero, generalmente son producidos por empresas japonesas, pero los Nicol, pero normalmente lo que se obtiene es una distribución de pesos moleculares. En el caso de los fenoles etoxilados, la distribución es una distribución de Poisson. Esto que está aquí es básicamente el porcentaje de moles de óxido de etileno que se obtiene con este alcohol, dependiendo de si para un valor promedio de cadena de M, ¿ok? M viene siendo, supónganse que yo estoy tratando de producir una cadena etoxilada de 4 unidades, de 5, de 6, de 7 unidades. Bueno, yo por supuesto optimizo la reacción de polimerización para que me dé esa cadena, pero como producto del proceso de polimerización
se forma una distribución. Entonces esta X es, si yo para el valor promedio de 4, ¿cuántos polímeros de óxido de etileno 1, 2, 3, 4 voy teniendo? Y lo que ven es una distribución. Es muy ilustrativo que tomen una hoja de Excel y hagan estos gráficos, ¿okay? Para entender cómo funciona la fórmula de Poisson. M es el valor constante promedio que yo quiero en la cadena de óxido de etileno, que de alguna manera, dadas mis condiciones de síntesis, lo logro. Y X son los diferentes tamaños de óxido de etileno que vienen en la distribución resultante de la reacción. Generalmente es muy difícil encontrar, medir el coeficiente de partición de un surfactante entre agua y aceite, porque las concentraciones son muy bajas. Como yo les decía, en el caso de un surfactante de sulfato de sodio, su concentración micelar crítica son 8.3 milimoles. Entonces, imagínense, si encima esa cantidad se reparte entre agua y aceite, las cantidades a detectar en cada una de las fases son muy pequeñas. Entonces, como veremos más adelante, si uno utiliza cantidades sustanciales de surfactante, uno puede producir 3 fases en vez de 2 en el sistema a partir de agua y aceite, donde la fase central se denomina microemulsión. Y es una fase termodinámicamente estable. Más adelante vemos qué significa eso, y contiene la mayor parte del surfactante. Sin embargo, hay una parte que se va para el aceite y se va para el agua. Entonces, utilizando cromatografía, uno puede obtener la concentración que hay aquí y la concentración que hay aquí, una vez que uno produce un sistema de 3 fases y separa la parte de microemulsión. Esos son trabajos del FILP con la Universidad del Zulia. Cada número de óxido de etileno da tiempos distintos de retención en la columna que se usaba para separarlo, y básicamente uno puede calcular con el área de los picos, de manera convencional de cromatografía, puede calcular el porcentaje de óxido de etileno de cada cadena que hay en la fase oleica, en la fase acuosa. Es decir, dado que yo estoy metiendo una distribución de óxido de etileno, por ejemplo, en este caso es un nonilfenol de 10 unidades, de 15 o de 20, dependiendo, dado que estoy metiendo una distribución, pues las cadenas que tienen óxido de etileno distinto no van a repartirse de manera uniforme entre la fase agua y aceite. El que tenga la cadena más corta, el que tenga la cadena más corta desde el punto de vista de óxido de etileno, que es la parte hidrofílica, va a irse más hacia el aceite porque su cadena hidrocarbonada lo va a llevar al aceite. Y el que tenga la cadena más larga hidrofílica, es decir, de óxido de etileno, va a estar más en el agua. Y eso es lo que se ve aquí. Esto es la cantidad de óxido de etileno. Y lo que uno ve, por ejemplo, es que en la fase acuosa hay un porcentaje grande de moléculas que tienen 7, 8, 9, 10 óxido de etileno. En la fase microemulsión hay de todo, y sin embargo, en la fase orgánica, por ejemplo, en este caso, no sé cuál de estas es, pero aquí el 50% de las moléculas de 3 óxidos de etileno están en la fase oleica, porque es muy bajito. Uno con un solo óxido de etileno, ¿dónde va a estar? En la fase oleica. ¿Ok? Como les comentaba, los surfactantes tienen, además de su nombre químico, nombres comerciales. Entonces, los que son SPANs y TWIN son generalmente anillos saturados que fueron etoxilados, cuyos alcoholes fueron etoxilados. ¿Ok? Entonces, esta que está aquí es la estructura del sorbitán, diferentes tipos de sorbitán, y ellos se someten a la polimerización luego. Ahora deben existir otro tipo de bases de datos, pero normalmente el nombre técnico del surfactante se encontraba, o comercial, se encontraba por excelencia en el libro de McCutcheon,
que se llama Detergentes y Emulsificantes. En ese libro son clasificados los surfactantes. Eso es como una guía más o menos gruesa. Costaba carísimo, como $200 en su época. Y esa guía tiene los nombres comerciales de los surfactantes y las casas que los producen, y el HLB, que como veremos varias clases más adelante, es una manera de clasificar los surfactantes de acuerdo a su balance hidrofílico-lipofílico. Otro surfactante que merece especial consideración son los surfactantes de doble cadena. ¿Ok? De esos hay muy pocos. Por ejemplo, en este caso un fosfolípido, entonces la parte polar pues es la que contiene el fósforo y tiene 2 cadenas hidrocarbonadas. De hecho, no sé si tengo aquí otro, bueno, no lo tengo, pero es de lejos el más famoso, se llama AOT, aerosol OT. Y los surfactantes de doble cadena son famosos por bajar la tensión interfacial y superficial a valores ultra bajos. Valores ultra bajos, las tensiones típicas están en el orden de los milinewton por metro. Valores ultra bajos es 10 a la menos 3 milinewton por metro, por ejemplo. Bueno, un aspecto adicional sobre la isoterma de Gibbs que hay que mencionar es que en el caso de que uno tiene surfactantes y sales, producto de las relaciones químicas de electroneutralidad, etcétera, y las relaciones entre potencial químico, ese tipo de relaciones típicas que se utilizan para deducir la regla de la fase, C menos F más 2, esas relaciones tienen consecuencias sobre la isoterma de Gibbs, sobre el lado derecho de la isoterma de Gibbs, cuando uno trata de evaluar este factor que está aquí. Por ejemplo, si uno va a considerar cómo varía la tensión en presencia de una solución acuosa que contiene un surfactante aniónico y sal, entonces el número de términos del lado derecho pues incluye a todas las moléculas que están en solución. El catión de la sal, el anión de la sal, el catión del surfactante, el anión del surfactante, y por el otro lado, los iones hidroxilo y hidrógeno. ¿Ok? Por electroneutralidad, es muy importante que generalmente de esta ecuación se simplifican. Uno no se ocupa de la, ¿cómo se llama? Ionización del agua, porque la cantidad es muy pequeña y generalmente el agua se conoce que variando el pH, si uno no tiene otro componente disuelto en el agua como proteínas que sí son muy sensibles al pH, realmente ellas no tienen consecuencias, la concentración de esa sustancia no tiene consecuencias sobre la variación de tensión. Entonces, ocupándonos de los aditivos, que son los que estamos echando, el surfactante iónico y la sal, aquí tenemos los potenciales de cada uno de sus cationes y aniones, y por el otro lado necesitamos los potenciales químicos, necesitamos los potenciales químicos y la cantidad de ellos por unidad de área que está en la superficie. Entonces, por ejemplo, por electroneutralidad se obtiene una relación adicional, independientemente de lo que deducimos en el isoterma de Gibbs. De ahí se puede despejar uno de los excesos superficiales, y por otro lado, en cada una de las moléculas existe una relación entre el potencial químico molecular, es decir, de la molécula asociada y de los cationes y aniones a las que estas dan origen. Entonces, eso se puede, si uno toma en cuenta todas esas relaciones, en el caso, otra vez, de un surfactante iónico más sal, llega a esta relación. Esto está en un paper de Van der Tempel. No puse aquí la referencia completa porque son 3 papers. Esto está en la revista Recule. No sé cómo se pronuncia en francés.
Eso fue publicado en 1956, en 1953, y son 3 artículos. Los 3 artículos son una maravilla, pero cada uno trata de una cosa distinta. Yo tenía la referencia de uno que no es este, sino que trata de ecuaciones para agregación. Entonces está en uno de mis artículos y este no tengo, no les puedo dar la referencia completa porque no la tengo, pero se consigue muy fácilmente en internet. Bueno, fíjense que nosotros no hemos especificado qué características tiene el surfactante aniónico y la sal y llegamos a una ecuación general. Ahora vamos a ver 2 casos que son los que me interesa que ustedes entiendan. En un caso, casos donde el catión de la sal o el catión o el anión de la sal, no, perdón, el catión de la sal es igual al catión del surfactante y un caso donde no lo es. ¿Cuáles son las consecuencias de eso en la forma del isoterma de Gibbs? Entonces, en este caso, si tenemos, primero, veamos el caso más sencillo todavía en el cual tenemos ausencia de sal. Entonces, en la ecuación general, eliminamos los términos que tienen que ver con AB. Y por el otro lado, tenemos que el potencial químico de, en este caso, por ejemplo, si fuera 2-desilsulfato de sodio, sería del sodio y del 2-desil, es igual al potencial de cada uno por separado. Y por supuesto, cada molécula, cada vez que se produce un 2-desilsulfato, se produce un catión sodio. Por lo tanto, los potenciales químicos de los iones son iguales. Y eso hace que esta ecuación se simplifique. ¿Ok? Todo esto que está aquí, esto, de nuevo, si A y B no existe, esto es igual a 0. A no existe es igual a 0, pero tenemos este término que está aquí, que es concentración superficial, digamos, del surfactante, del sulfato, y por el otro lado tenemos aquí el potencial químico, que como dijimos es igual a estos dos, y estos dos son iguales. Entonces la ecuación final que obtenemos para el isoterma de Gibbs tiene un factor 2. En otras palabras, en ausencia de sal, si ustedes tienen un sistema de un surfactante aniónico en agua, la isoterma de Gibbs tiene esta forma. Si ustedes calculan la tensión en función de la concentración del anión, tienen que poner un factor 2 en la proporcionalidad de la isoterma. ¿Ok? Ese factor 2 surge de manera natural de considerar los excesos superficiales como hemos hecho aquí. Pero uno normalmente, si usted agarra ese yodo de sulfato de sodio y empieza a disolverlo en agua y a medir la tensión y después grafica el dodesilsulfato de sodio con la tensión con respecto al dodesilsulfato de sodio, saca la pendiente, la grafica con respecto al logaritmo y ve el factor de proporcionalidad, lo que va a obtener no es el área, sino el doble del área. Entonces, si usted no utiliza el factor 2, el área que obtiene está mal calculada. Otra cosa que puede pasar es que usted sí tenga una sal que tiene un catión común, por ejemplo, en este caso B y D son iguales, y usted pone mucha sal en el sistema. ¿Ok? Entonces, la cantidad del catión, en principio, si es el mismo catión, no va a haber diferencias potenciales a químicos, pero además la variación de la concentración del catión es 0, porque usted va a tener tanto catión en exceso que él no va a variar. Entonces, en ese caso, la ecuación general se simplifica. Esta diferencia de potencial se hace 0. Esta diferencia de potencial otra vez, si es AB, dado que AB está en exceso, la tensión no se modifica una vez que uno tiene una concentración muy grande. Hay otras consecuencias que la veremos más adelante, pero el caso es que nada más queda un solo término, eh, de, ¿cómo se llama?
en función del potencial químico, y la ecuación, ahora, si uno tiene un exceso de sal, se simplifica y lo que da es que la variación de tensión es proporcional, otra vez, al área, a la concentración en exceso del catión multiplicado por el potencial. Es decir, el factor 2, un poco lo que quiero que ustedes se aprendan casi de memoria, el factor 2, cuando uno tiene un exceso de sal, no existe. Y cuando uno tiene sal, tiene un factor 2. Eso es un sistema de agua con un surfactante iónico, bien sea catiónico o aniónico, que se disuelve completamente, que se separan, en el cual se separa el ion y el anión y el catión en contacto con el agua. Y por supuesto está el caso más general en el cual se cumple la ecuación que habíamos deducido, y por ejemplo tenemos un exceso de sal, pero no hay un ion común, o sea, los cationes B y D son distintos. Entonces, bueno, uno puede pasar a través de un proceso de deducción y logra esta ecuación como ecuación simplificada, ¿ok? Que depende tanto de la cantidad del anión como del catión. Es decir, la simplicidad aparente de la isoterma de Gibbs oculta la dificultad de evaluar el término del lado derecho. ¿Ok? Dependiendo de cómo yo expreso el término del lado derecho, yo puedo obtener las áreas superficiales de manera simple. Fíjense que en estas tablas que les mostré, aquí se utilizan varios sistemas para medir estas áreas superficiales. Y muchos de ellos tienen sal. ¿Ok? Fíjense que aquí dice NaCl acuoso tal, y se hace para evitarse el problema del factor 2. ¿Ok? Bueno, hay otros tipos de isoterma que no son la isoterma de Gibbs. En el caso de absorción a superficies líquido-líquido o líquido-fluido, hay un buen libro, ya es un poco viejo, pero tiene una cantidad de isotermas y las tiene evaluadas para varios sistemas, que es el libro de Aveyard y Haydon. Aveyard, yo no sé si todavía está vivo, pero fue un inglés cuya pericia a nivel experimental fue muy destacada. Entonces todos los papers que llevan a Aveyard son realmente extraordinarios. Bueno, yo les mencionaba en otra parte de la clase que es posible hallar el área interfacial, hallar el área molecular, si uno tenía dos ecuaciones con dos incógnitas, que era el caso cuando utilizamos una relación de Gibbs-Duhem para las fases y deducíamos esta ecuación para el exceso superficial y hacíamos tomábamos en cuenta la suposición no termodinámica de que el área superficial estaba constituida exclusivamente por moléculas de solvente y de soluto. ¿Ok? ¿Cómo puede tenerse eso? Bueno, en otra, allá va, ajá. Ese tipo de experimentos se utiliza en lo que les expliqué que eran las bateas de Langmuir-Tropsch. ¿Ok? O bateas de Langmuir-Tropsch vienen siendo bateas. ¿Cómo se hace ese experimento? Bueno, uno pone un sustrato, uno pone, por ejemplo, agua sobre sobre este recipiente y añade el surfactante, que debe ser una sustancia insoluble, lo añade disuelto
en cloroformo u otra sustancia orgánica volátil, lo deposita aquí y espera que él se evapore. Cuando él se evapore, uno va variando la separación entre estas barreras y por lo tanto va haciendo que las moléculas que están flotando allí estén más comprimidas. Eso se utiliza para medir presiones superficiales, que son básicamente la diferencia entre la tensión sin surfactante y con surfactante. Pero además, uno puede obtener este valor de una isoterma de Gibbs. Entonces, mediante una medición de la isoterma de Gibbs, se obtiene esto, que es esto que está aquí. O sea, esto es igual a una constante. Y por el otro lado, con este otro tipo de experimentos se obtienen las áreas superficiales. Hay isotermas, como les explicaba al principio de la clase, que se hallan de manera experimental, otras que se deducen mediante algún tipo de argumento, termodinámico no, y unas que se deducen mediante mecánica estadística. Una de las que se deduce mediante argumentos más que termodinámicos de cinética química es la isoterma de Langmuir. La isoterma de Langmuir supone que las moléculas están absorbidas sobre la superficie, y las moléculas que se absorben sobre la superficie están localizadas, es decir, existen ciertos sitios de absorción, las moléculas no interaccionan entre ellas y solo pueden formar una monocapa, no forman más de una. Entonces, básicamente, cuando se llega al equilibrio entre moléculas absorbidas y moléculas en la fase gas, podemos decir que la tasa de absorción de las moléculas que están absorbidas, fíjense, esta es la fracción de sitios ocupados, ¿ok? Y este es el número de sitios de absorción. Entonces, la fracción de sitios ocupados por ¿cuál es la fracción de sitios ocupados? Los ocupados sobre el total. Si multiplico por el total, me dan los ocupados. Entonces, la cantidad de moléculas que están absorbidas es proporcional a la cantidad de moléculas que está arriba, que depende de quién, de la presión, de los sitios que están vacíos, y otra vez, si esta es una fracción, va dividida entre el número n, entonces multiplicada por n me da la cantidad de sitios que están disponibles. Entonces, la velocidad de absorción depende de la presión, que básicamente de la densidad que tengo arriba de moléculas. En el caso de gas, digamos, esto es una superficie, en este caso estamos suponiendo que estamos tratando un sistema gas sólido para simplificar la ecuación, y entonces va a haber la tasa de absorción es proporcional a la fracción, o la tasa de absorción multiplicada por la presión y por el número de sitios que están disponibles es proporcional a la tasa de absorción. Cuando producto de esta igualdad, uno puede separar la fracción de sitios absorbidos, y esa fracción de sitios absorbidos tiene la fórmula característica de un isoterma de Langmuir, en este caso expresada en función de la presión. También puede expresarse en función de volumen, si uno relaciona la concentración con el volumen, pero el caso es que la isoterma de Langmuir típicamente es una curva que se va incrementando a medida, en este caso, que la presión o la densidad va aumentando, o que la concentración va aumentando, hasta que llega a saturación. Esta es una isoterma típica. Y los valores que con los que normalmente ajusta la isoterma de Gibbs también pueden ser utilizados para ajustar una isoterma tipo Langmuir. Estos son detalles que no nos interesan mucho, pero quiero mostrarles que experimentalmente se obtienen varios tipos de isotermas. Estos son isotermas típicas. Estos para ácidos carboxílicos, la isoterma de Zykowski es muy conocida, la isoterma de Fronkin, etc. Estas son isotermas que fueron obtenidas originalmente de manera experimental, ¿ok? Estas son, fíjense que pueden expresarse en función de la concentración, pero la concentración en principio del soluto, normalmente que va aquí, es la concentración
en equilibrio, no lo que uno está poniendo en principio en el recipiente. Eso es difícil de determinar. O sea, que hay que, generalmente uno grafica con respecto a la concentración total en el sistema. En este caso, la isoterma de Frohnking está dada en función del área por molécula, del número de moléculas por unidad de área, y básicamente el número de moléculas por unidad de área va variando hasta que después de la CMC llega a un máximo. Y entonces, dependiendo, tiene una metodología para que uno calcule este gamma máximo y expresar las concentraciones en función, en este caso, de los excesos superficiales. Entonces existen muchos tipos de isotermas, además del isoterma de Gibbs. Aquí se dan algunas formas, el isoterma de Henry, la isoterma de Langmuir, Freundlich, Vollmer, etcétera, etcétera. Esas isotermas que son típicas de absorciones de gas y moléculas sobre sólidos también se presentan a nivel interfacial, producto que la interfase es una superficie más. Los experimenticos de Langmuir que mostraba, hay tecnologías muy novedosas en el cual si uno utiliza moléculas descolorantes o fosforescentes, o irradia con una luz ultravioleta, moléculas que tienen anillos bencénicos, etcétera, etcétera, uno puede ir viendo cómo se ve la superficie a medida que uno va variando la presión lateral, por ejemplo, en un isoterma, en un dispositivo de Langmuir-Tropsch. Por ejemplo, básicamente muestra agregación sobre la superficie y cómo luego, en este sistema, los diferentes agregados van interactuando, que sería lo que uno espera si uno va comprimiendo el sistema. Fíjense que es típico para sistemas de gases tener, si uno grafica presión-volumen, tener un isoterma que tiene una fórmula cóncava. Ese mismo tipo de isotermas puede obtenerse en el caso de que uno lo que está viendo es una interfase plana y lo que está midiendo es la presión lateral, que es básicamente la diferencia entre la tensión sin y con surfactante. Bueno, al igual que cuando uno tiene cambios de fase para sistemas tridimensionales, lo mismo se obtiene para monocapas absorbidas. Fíjense, este es un caso, esto es pentano absorbido sobre agua, y fíjense que el pentano se comporta como una isoterma gaseosa, es decir, yo tengo una ecuación de estado que es del tipo pi por A igual a KT. En otras palabras, es el equivalente a la ecuación de gas ideal P por B igual a RT. En el caso en que tengo ácidos, se ven incluso los cambios de fase que normalmente ocurren a temperatura fija y tienen este plató cuando grafico presión contraria, y se ven típicamente, se observan experimentalmente. Igual que hay moléculas y condiciones que se comportan como gases ideales. Esto que está aquí es una foto, esto se llama Brewster Angle Microscopy, y para moléculas, otra vez, para eso se utiliza luz ultravioleta, pero lo único que quiero ilustrar aquí es que si bien las isotermas se ven muy bonitas, lo que está pasando a nivel interfacial es bien complejo, que uno muchas veces intenta, sobre todo los que somos teóricos, interpretar el resultado de la tensión como con una distribución homogénea de surfactantes sobre la superficie. Y normalmente no solo es que no es homogénea, sino que encima forma estructuras muy complejas, en este caso tipo fractal. Bueno, finalmente solo muestro un ejemplo de cómo se obtienen las isotermas de manera estadística.
Existen relaciones termodinámicas que dependen del ensamble que uno esté considerando, si es un ensamble a número de moléculas, volumen y energía constante, o si es a número de moléculas, volumen y temperatura constante, o gran canónico, etcétera, etcétera. Entonces, las ecuaciones termodinámicas o las relaciones entre las variables termodinámicas es distinta, pero básicamente el todo para obtener las isotermas y las eh, ecuaciones de estado es evaluar bien sea la presión superficial, aquí está la presión en 3 dimensiones, o la energía libre. Esta tabla es tomada de Macquarie. La deducción de aquí aquí iba a poner la bibliografía y resulta que cuando la estaba buscando me pareció mucho más ilustrativo poner los libros de una vez. Esto básicamente es tomado del Hill. Bueno, si uno tiene, por ejemplo, la función de partición para un gas donde todas las moléculas son indistinguibles, la función de partición del sistema completo es proporcional a n veces la función de partición de una molécula. Y tiene un término que es característico resulta de la indistinguibilidad de las moléculas. Entonces, fíjense que todas las propiedades del gas, en principio, si uno tiene Q, se deducen a partir del logaritmo de Q, la variación de Q con algo. Entonces, que es la función de partición. Entonces, en el caso de un gas, en principio, la función de partición molecular depende de su energía translacional, de su energía electrónica, de su energía nuclear. Si está en el estado base, para un gas confinado, generalmente la energía se obtiene resolviendo el sistema de partículas en una caja. Nosotros no vamos a ver, digamos, eso se ve en pregrado, pero solamente para recordarte la formulita. Y aquí les muestro que la función de partición molecular translacional básicamente depende de la temperatura. Esto se llama la longitud de onda térmica. Pero bueno, es producto de que uno puede separar cuando está resolviendo estos sistemas la parte de energía potencial de la parte de energía cinética, y la parte de energía cinética, independientemente uno tenga sólido, líquido, vapor, conduce a términos de este tipo. Entonces, estas particiones moleculares electrónicas y nucleares normalmente uno las puede aproximar como uno, pero necesita evaluar la parte translacional, que es igual a esta sumatoria que está aquí, cuyas energías estas se meten aquí. ¿Ok? Y esto puede evaluarse. Entonces, si por ejemplo yo busco la ecuación de estado, entonces simplemente evalúo la presión, que le saco el logaritmo a esta función general, donde otra vez el logaritmo del factorial, para el logaritmo del factorial se utiliza la fórmula de Stirling. Yo puedo hacer eso de manera explícita y obtengo nkt sobre B es igual a la presión. O sea, obtengo la ecuación de estado de un gas. Yo puedo también hacerlo para una capa, una monocapa absorbida, suponiendo que es ideal. Pero en el caso de una monocapa absorbida, yo tengo que tomar en cuenta que hay una energía de absorción. Esa energía de absorción aquí se expresa con una ecuación tipo Arrhenius, donde este B que está aquí es energía de absorción, es potencial, no es energía, no es volumen, ¿ok? Aquí tengo otro término de carácter cinético, y básicamente lo que tengo para el gas dimensional, bidimensional, es otra vez una potencia de la longitud de onda térmica y el área en vez del volumen para dos fases. Entonces, para dos fases no, para una interfase plana. Entonces, en vez de ser P, lo que voy a evaluar aquí en esta ecuación, a través de la derivada del logaritmo con respecto al volumen, ahora me queda pi, y aquí la derivada de la función de partición con respecto al área. Entonces, eso puede hacerse, digamos,
y una vez que uno lo hace, obtiene que pi es igual a mkt sobre a. O sea que se obtiene una ecuación de estado para el gas bidimensional. Bueno, igual ustedes lo pueden hacer con los potenciales químicos. Entonces el potencial químico de un gas absorbido, uno aplica las ecuaciones de mecánica estadística, saca la derivada, etcétera, etcétera, y les da términos de este estilo. Les da un término de este estilo. ¿Ok? ¿Y cómo se obtiene la isoterma de absorción? Uno iguala el potencial químico del gas absorbido con el potencial del gas. ¿Ok? El potencial del gas en fase gas. ¿No? Esto, esas dos, aquí me equivoqué, es uno y otro, están intercambiados estos dos, los voy a corregir, pero el caso es que uno tiene los dos tipos de potencial, lo iguala, y entonces, bueno, en este caso, igualan, en este caso no es el que quería, sí. Sí, este es un caso, como hemos tratado el gas como un gas ideal y hemos tratado la monocapa absorbida como una monocapa ideal, entonces el resultado es la ley de Henry, es decir, la presión es igual al número de moléculas absorbidas, simplemente proporcional al número de moléculas absorbidas. Fíjense que todo esto que está aquí es una constante que depende de la temperatura. Aquí de nuevo, este es el valor de la energía de absorción o del potencial de absorción, cualquiera que sea un valor fijo. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es una constante. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer notar es que yo puedo deducir isotermas de absorción, así como lo hago para el caso tridimensional, para el caso de una monocapa bidimensional absorbida, puedo hacerlo bien sea utilizando mecánica estadística, bien sea utilizando termodinámica, bien sea midiendo valores experimentales y haciendo un ajuste de los valores experimentales, y se aplica lo mismo que se aplica para líquidos con sólidos, se aplica la misma metodología para líquidos con líquidos y para solutos absorbidos sobre eh, interfaces, sobre superficies, aire líquido o sobre interfaces líquido-líquido.